Lecuarunari y el movimiento Pachacutic hemos determinado la presentación del proyecto de ley de consulta prelegislativa a las comunidades, pueblos y nacionalidades. Proyecto de ley que va a ser presentado el día de hoy en la Asamblea Nacional para su trámite correspondiente. Este proyecto de ley fundamentalmente recoge lo que establece la Constitución y los tratados internacionales, es decir, que la consulta prelegislativa debe ser obligatoria y debe realizarse de forma libre y democrática, con el mutuo acuerdo de las partes y para lograr un acuerdo, un consenso entre las partes, entre el consultante y los consultados. Y estos acuerdos deben ser integrados en los proyectos de ley que se van a votar en el Pleno de la Asamblea. Este es un tema fundamental, puesto de que la aprobación de la Ley de Aguas quedó pendiente porque no teníamos la normativa para la consulta prelegislativa. Este mismo instrumento servirá para que antes de ser aprobada esta ley podamos tener un reglamento para la elaboración de la consulta prelegislativa antes de tener la ley. Pero también hemos destacado tres ejes fundamentales del trabajo en el contexto de la gran movilización por los 20 años del levantamiento indígena. El uno tiene que ver con los recursos naturales, con el proyecto de ley de hidrocarburos que está preparando en la bancada, también con el proyecto de reforma a la ley minera que ha sido presentada ya por la bancada Pachacutic. De la misma manera, el otro eje tiene que ver con la soberanía alimentaria. Una vez que hemos concluido la fase de discusión de elaboración del proyecto de ley de aguas, consideramos que hay que trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver las demás leyes conexas de soberanía alimentaria, que son aproximadamente 10 que terminarían en un código de ley de soberanía alimentaria. Esto es el derecho al acceso a la tierra, el derecho al desarrollo de las semillas propias, el comercio justo, el acceso al crédito para las comunidades campesinas e indígenas, todo lo que tiene que ver la sanidad animal y también todos los aspectos vinculados con el comercio justo, por ejemplo. En este momento, la producción campesina e indígena se ve violentada por los intermediarios. Entonces consideramos que hay que generar una normativa que regule precisamente esta relación de productor y consumidor. Entonces este conjunto de leyes corresponden a la ley orgánica de soberanía alimentaria, que deben ser tratados como un eje estratégico en este proceso de movilización. El otro eje fundamental tiene que ver con lo social y leyes que están en la agenda, ¿no? Y que irían a la consulta prelegislativa: la ley de educación general, la que incluye la ley de educación intercultural bilingüe, la ley de educación superior, en la que también se ve muchas limitaciones en la incorporación de los derechos a la educación superior de los pueblos indígenas, el Código de Ordenamiento Territorial, que tiene que ver con las circunscripciones territoriales indígenas. Consecuentemente, la celebración de los 20 años de levantamiento indígena será una síntesis de toda la memoria y todo el acumulado histórico y los logros que ha tenido el movimiento indígena, pero además los desafíos que se plantea en adelante para las próximas décadas fundamentales. En agosto ya tengamos listos los proyectos de ley para ser ingresados nuevamente a la Asamblea Nacional. Sí. ¿Y cuáles organizaciones, todas las organizaciones del movimiento indígena como la CONAIE, CONFENIAI también, y Pachacutic? En ese sentido se está profundizando la estrategia para trabajar de forma conjunta la CONAIE, Lecuarunari, CONFENIAI, la CONAICE de la costa y organismos que hemos trabajado de forma conjunta. Consideramos que hay que profundizar esta relación de trabajo tanto del nivel político como el nivel institucional de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ese sentido, la construcción de las leyes lo estamos haciendo desde una comisión técnica integrada por asambleístas Pachacutic, integrada también de los asesores de las organizaciones, y luego también validando con las organizaciones locales, regionales y nacionales. Aspiramos que sean lo más ampliamente participativos la construcción de leyes que se van elaborando en este sentido. Lo fundamental es ¿cuáles son los beneficios que me da esta ley, ¿no? O sea, ¿qué derechos me garantiza esta ley? Eso yo creo que hay que difundir, ¿no? Y también hay que socializar los aspectos
aspectos, digamos, que no se han logrado superar, o sea, los nudos críticos, los problemas fundamentales que estas leyes no han logrado resolver y que han sido propuestos por las organizaciones indígenas. Entonces, en ese sentido, no creo que es necesario reproducir todos los proyectos de ley, sino, sobre todo, cuáles son los derechos que quedan garantizados en esta ley y qué beneficios tengo yo como organizaciones comunitarias, como pueblos y nacionalidades. Y también, cuáles son los temas que no han sido superados en este proceso de construcción de las leyes.